Bueno, buenos días, mi nombre es Karen. Buenos días, mi nombre es Kevin Muñoz. Buenos días, mi nombre es Gerson Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Gianfranco Ramírez. Bueno, pues el día de hoy vamos a plantear una discusión con respecto al tema de los zoológicos humanos. Un tema yo creo que bastante complejo, pero pues vamos a intentar dilucidar diferentes aspectos sobre este tema. Entonces, en primera instancia me gustaría plantear una pregunta general y es, ¿cuál es la primera palabra que se nos viene a la mente que pueda describir las ideas o el comportamiento que tenían las personas pues a raíz de todo el tema de los zoológicos humanos durante el siglo XIX y principios del siglo XX? Bueno, para mí la palabra principal que pude evidenciar a través del video es una supremacía, en este caso pues la supremacía racial, para ser más específico, y pues es un claro ejemplo que era una actitud cultural que tenía el hombre europeo hacia diferentes eh, culturas o hacia diferentes razas que pues las veían hasta como unas bestias y algo totalmente aislado a ellos y diferente. Ok, sí, es un buen punto. A mí me parece interesante con respecto a esto y lo uno con mi palabra, que la palabra sería desigualdad, en términos de que pues actualmente nosotros ya tenemos la noción de que todos somos iguales, por ejemplo, con la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues sabemos que todos tenemos los mismos derechos, las mismas garantías, las mismas libertades. Pero esta desigualdad estaba demasiado latente en ese momento. Y de hecho las personas consideraban a estas diferentes culturas extrañas, que no eran occidentales, que tenían diferentes aspectos, sí, que diferían de la cultura que estaba en ese momento, pero pues las consideraban no como una nueva forma de acercarse y una forma diferente de verlo, sino por el contrario, tal vez como ese naturalismo irónico que no se centra en la dominación de los animales, sino que sin embargo se centra en la dominación de otras personas que deberían ser iguales a ellos. Eso me parece demasiado irónico. Lleva ese naturalismo a otro nivel. Ok, pues yo opinaría que la mía sería curiosidad porque en general estos zoológicos como que alimentaban la curiosidad de las personas y eso era, así era como funcionaban para lograr captar un público. Entonces ellos lo que hacían era pues alimentar como tal la curiosidad de las personas y como poner anuncios o cosas exóticas para atraer más gente. Bueno, la palabra que escogí para lo que sentían lo que caracterizaba a los europeos en cuanto a los zoológicos humanos es indolencia. O sea, ver a bestias, entre comillas, que ellos pensaban que eran muy parecidos a ellos y no sentir nada, no sentir ni nada de empatía con ellos al verlos encerrados y sufriendo. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de los aborígenes traídos, por ejemplo, desde Chile, que muchos murieron durante los viajes de Alemania a Suiza o de Alemania a Francia. La mayoría de los especímenes murieron y pues ninguno, ni siquiera los doctores, solo un doctor fue el que les dio esa muerte digna, podríamos decir. Ya, Pues yo quería hablar como algo que me pareció muy intrigante en el video, y era que, por ejemplo, como en algunas empresas que montaban los zoológicos existía como una relación con, con las tribus o como las personas que exhibían. Entonces era como, digamos, que les daban alojamiento y comida, pero habían otros casos en que sí era más como algo, como una esclavitud, porque, digamos, yo había visto también como un video, pues aparte, en el que una señora como de una tribu hablaba como en ese tiempo ellos tenían como mucho miedo de salir a la calle y eso, porque en cualquier momento los secuestraban y se los llevaban. Con este tema que estamos tratando, creo que es importante hacer referencia al video de Califata, Zoológicos Humanos. Es un documental que pues muestra esto de los zoológicos humanos, pero cómo repercutió en las tribus de el estrecho de Guarayán, Chile, donde pues ni siquiera o sea, había un abandono estatal tan grande que, que el gobierno de Chile les permitió a los empresarios europeos
poder capturar a cualquier algoritmo que tenga repercusiones. Así es. Pues concuerdo mucho con ustedes y también quería agregar algo que también me causó como indignación porque por el simple hecho de tener algunos rasgos físicos un poco diferentes, pues porque vienen de una zona geográfica distinta, ya los trataban como otros animales y no como ellos. Y creían, o así se da a entender, que pues no les importaba o pensaban que no tenían ni sentimientos ni nada. Y esto también me hace pensar que hasta dónde ha llegado el humano, que usa a otro humano para el espectáculo. Es algo que no me cae en la cabeza y lo peor de todo, eso ocurrió el siglo pasado. Entonces es un acontecimiento que no es, no es tan antiguo y me hace pensar mucho y entender por qué hasta el día de hoy sigue habiendo discriminación y tanto racismo. También, por último, la antropología europea en cierto modo también se pone como en duda debido a que, como se decía en el video, muchas veces los antropólogos cogieron o partieron de esos espectáculos porque creían que así era su vida en pues donde vivían. Y ahí decía que muchas veces, dependiendo del país donde estaban, a, los, a estas culturas, a estas etnias, los hacían actuar de una manera y hasta les cambiaban el nombre. Entonces siento que ahí hay una gran distorsión de la realidad. Totalmente. Yo también tengo una última intervención y es que cuando escuché el título del video creí que era algo más metafórico, como por esa convulsión o todo este tema tormentoso de tanta información que estamos viviendo actualmente. Creí que eso eran los zoológicos humanos. Más sin embargo, ver digamos, esta connotación despectiva que se tiene hacia las personas que, pues independientemente de su comunidad, de su religión, de sus ideologías, pues de todas formas son personas y merecen estar al mismo nivel, pues nos pone a pensar mucho. Y hay una frase en el video que me parece importante y es que la información es conocimiento y el conocimiento es poder. Y ese poder lo debemos utilizar también para dignificar al ser humano, para dignificar nuestra especie, porque no somos razas, somos especie al fin y al cabo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.